Tenemos en línea al contador especialista en impuestos del estudio Buyer y Regules, Federico Cami. El ministro Astori anunció cambios en el catastro rural, lo que provocó la reacción de las gremiales del campo. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Federico, vamos a primero definir catastro para comprender bien esto. Bueno, los valores de catastro en definitiva, son valores que fija el gobierno, digamos, el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Catastro, que depende del Ministerio de Economía, y son valores, digamos, no son necesariamente los valores de mercado, de hecho no lo son, están muy alejados de ello, y son cuantificaciones técnicas que se hacen desde la Oficina de Catastro históricamente, y se hace de esa forma la evaluación de un valor fiscal, con fines fiscales, a los efectos de luego repercuten determinados impuestos que se aplican en el Uruguay, que se calculan en función de ese valor catastral. No es mucho más que eso, no pretende ser una oficina que refleje la evaluación de mercado de las cosas, ni mucho menos. Ahora, Federico, cuando tú decías que los valores catastrales que se manejan aquí en nuestro país están alejados de los valores reales, ¿alejados para arriba o para abajo? En general, los valores de catastro están muy por debajo de lo que son los valores de mercado, del mercado de hoy, porque el mercado puede ser hoy una cosa y dentro de 5 meses puede ser otra, o lo mismo sucede para atrás en el tiempo, quizás podían estar más cerca de lo que era, por ejemplo, seguramente los valores catastrales del año 2002 se aproximaban a lo que eran los valores podían estar más cerca de los valores de mercado de aquella época, con un mercado inmobiliario que se desinfló abruptamente, o sea que todo depende de la situación del momento. En el Uruguay actual, hoy en día, si uno compara y analiza valores catastrales de cualquier inmueble, del apartamento que uno pueda vivir o la casa que uno pueda vivir, a este caso el campo donde uno puede estar produciendo, en general lo que se puede concluir en líneas generales es que los valores de catastro actuales respecto de los valores de mercado están bastante por debajo. Bien. ¿Cuál fue el anuncio que hizo Danilo Astori en respecto a esto la semana pasada? Bueno, al igual que ustedes seguramente a través de la prensa mismo, lo que nos enteramos es que al momento de ir a presentar lineamientos de la rendición de cuentas al Parlamento, Astori, ante una pregunta que le había hecho algún diputado seguramente, había dicho que se estaba analizando, se estaba estudiando o haciendo algún análisis para la eventualidad de modificar los valores catastrales de inmuebles rurales. Ese es el contexto que tenemos hoy. A raíz de esto se fueron generando distintas notas de prensa, y bueno, lo que nosotros podemos decir desde el ámbito técnico básicamente es que para modificar los valores catastrales no es necesario una ley. Eso no se hace a través de la ley de rendición de cuentas, que por ahí se estaba diciendo, la ley de rendición de cuentas trajo esto, sino que es un hecho colateral, digamos, que al momento de presentar la rendición de cuentas se sugirió, se le hizo esta pregunta al ministro y surgió la eventualidad de, a través de la oficina de catastro meramente administrativo, que depende del Ministerio de Economía, se estaría analizando una eventual reaforo de los inmuebles rurales. Federico, ¿cambia el valor del catastro dependiendo del tipo de propiedad o de la rentabilidad que tenga esa propiedad? Es decir, ¿se hacen estudios previos a la hora de establecer los valores? Sí, los valores de catastro de los inmuebles, en el caso del agro, dependen, por ejemplo, entre otras cosas, de la productividad. No es lo mismo un campo en la zona de Soriano, en los mejores campos agrícolas del Uruguay, que un valor de catastro de un inmueble rural, de la misma cantidad de hectáreas, de un inmueble rural que está en una zona arenosa, supongamos en Rocha, sobre la playa. El valor catastral de uno y otro no tiene nada que ver dependiendo de lo que es el índice de productividad, además de que, entre otras cosas, catastro también influyen, por ejemplo, ubicaciones geográficas puntuales. Un inmueble en pleno eje de una ruta no es lo mismo que en un camino vecinal. Y sobre esa base es que catastro, estima como haría cualquiera a nivel de mercado, en este caso pensando en valores inmuebles rurales productivos. Dejan de lado lo que pueden ser consideraciones de mercado, como por ejemplo una moda. Todos sabemos que en esa zona que yo decía de Rocha, donde quizás estar enfrente al agua tiene un valor inmobiliario de moda, de mercado mucho más alto que el valor productivo catastral que puede significar una tierra con arena, ¿no? Claro.
Bueno, a eso voy, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con quien tiene de pronto? Porque acá se dice que hay algo más de 50.000 productores rurales. ¿Qué es lo que pasa con el pequeño productor rural, por ejemplo, que también se va a ver afectado por esto? Y cuando estoy hablando de pequeño, te estoy hablando del que tiene una chacra, donde tiene una quinta, o unas hectaritas ahí donde planta algo. Sí, a ver, lo que sucede con la contribución inmobiliaria rural, que es, una vez que se maneja un incremento de valor catastral rural, el potencial incremento de valor de catastro, como el impuesto se calcula sobre base catastro, en realidad tiene consecuencias. Por ejemplo, en el impuesto de contribución inmobiliaria rural, en el impuesto de primaria rural, que se reimplantó en Uruguay en el 2016, que también tiene una base de catastro para el cálculo, y el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que cuando se hace una venta de un campo, por ejemplo, el comprador y el vendedor pagan 2% del impuesto de catastro, del valor catastral. En el caso concreto de la contribución inmobiliaria rural, que es lo que más se está hablando ahora en este momento, en ese caso, en la medida que sube el valor catastral, se va a ver incrementada la base sobre la cual se calcula el valor de contribución inmobiliaria. Por lo cual, a un pequeño productor podría impactarle esto. Digo podría porque a nivel de contribución inmobiliaria rural existe una exoneración de contribución inmobiliaria rural para aquellos productores. Las primeras 50 hectáreas están exoneradas de contribución inmobiliaria rural, pero con una serie de condiciones, entre otras, que llevan a que tiene que ser un productor definido como pequeña empresa familiar a través de definiciones que establece el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Pesca, que entre otras condiciones pide estar viviendo en el establecimiento. Cosa que antes era más generalizada esa exoneración, ahora está un poco más restringida. O sea, hay casos de que pueden ser pequeños productores, pero que no cumplen esa definición, y ante un incremento de valor catastral, potencialmente se subiría la contribución inmobiliaria, y hay otros casos que no, que van a poder cumplir esa definición que actualmente están exoneradas. En algunas versiones de prensa, Astori insistió que esta actualización es necesaria porque los valores de los padrones están fuera de la realidad. ¿Te consta, Federico, que sea así? A ver, lo que les decía al inicio, los valores catastrales van por separado de lo que es el mercado. De hecho, en Uruguay hubo un reaforo de valores de catastro rurales en el año 2009, en 30 edición del 2009, en base a esto de que los valores venían muy rezagados de mercado. En aquel momento se incrementó el catastro, cuando en el promedio, en general en Uruguay se subió un 7% el catastro, que fue una reexpresión por IPC, básicamente por inflación. En aquel momento los catastros rurales aumentaron 35%, o sea, aumentó un 26% más en términos de índice que los inmuebles urbanos y suburbanos. Ahora las versiones que se manejan son un poco en ese sentido, y ahí, bueno, los valores de catastro están por debajo del mercado, eso es así, pero repito, eso es una realidad que se da no solo en inmuebles rurales, sino en inmuebles urbanos y suburbanos también están por debajo del mercado en líneas generales. Los invito a cualquier inmueble que uno pueda ser propietario o inquilino, conseguir el valor de catastro y ponerlo en la página web de catastro, y van a ver lo que es el valor del departamento donde pueden estar viviendo, y lo comparan con un valor de mercado y necesariamente está muy por debajo. O sea, eso es una generalidad. En el caso concreto de lo rural sí se da, porque una hectárea de índice de productividad media con IAT 100 en Uruguay ronda en catastro, esto es estimado, pero está en el eje entre 550 y 600 dólares la hectárea con IAT 100, cuando en un mercado puede andar en 2.500 a 3.000 de la hectárea. Eso es así. Federico, quizás no sea a ti que te tenemos que hacer esta pregunta, pero ¿qué consecuencias puede llegar a tener esto en el precio de los productos que se consumen en las ciudades también? Digo, a ver, en el sector agropecuario es muy difícil el traslado a precios de los impuestos, porque a veces son sectores donde manejan mucho commodity, mucho producto que ya está dado en los valores. Entonces no, el hecho de que suba el valor de catastro no quiere decir que el aceite, que suba la contribución inmobiliaria, por ende, no quiere decir que el aceite de soja por día aumento el precio de la soja pueda ser mayor. Uruguay es tomador de precio en todo lo que tiene que ver con el mercado agrícola. Quizás algo en la verdura puede pasar, pero también impactan las estacionalidades. O sea, sinceramente no veo por ahí un incremento de algún impuesto de este tipo con repercusión directa en los precios. Bien, ¿y crees que la asociación rural, que bueno, que dice que tal vez este tema merita una reunión con Danilo Astori, pueda revertir la situación de algún modo, o es más una discusión política?
digo, a ver, en los temas políticos la verdad que uno no participa y simplemente, como hacen ustedes, receptores de información a través de los medios, acá hablamos de un análisis que se estaría haciendo, no sabemos si en concreto existe tal voluntad. Me parece bueno para un sector que puedan llegar a tener una reunión con los ministros del caso para asesorarse de la realidad de esas asignaciones y si está en ese sentido, pero digo, me parece buena cosa sentarse en las partes a hablar y ver y plantear los argumentos de un lado y del otro de por qué subir o no la contribución. Muy bien, vamos a ver cómo evoluciona esto. Federico Cami, contador especialista en impuestos del estudio Ubir y Regules, muchas gracias por este contacto. Mandale un abrazo de mi parte a Carlitos Grandes, si te lo cruzas por ahí. Le mando al amigo Carlitos Grandes. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos. Chao, que pases bien. Chao.